Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Amigos y amigas, muchas gracias por haberse mantenido aquí con nosotros en el programa Punto de Conexión. Estamos junto a Alfredo Cárdenas, él es subgerente de Asuntos Regulatorios de Transelec, y estábamos conversando antes de la pausa acerca de qué opciones de potenciar la red, qué oportunidades de corto plazo veían eventualmente, y nos contaba ahí algunas innovaciones tecnológicas que se estaban haciendo. Y bueno, yo le contaba en el intermedio a Alfredo que me quedé con una pregunta pendiente, ¿ya? Y tiene que ver con el famoso criterio de N-1, ¿ya? O sea, si es que efectivamente desde el punto de vista de transmisión hay alguna oportunidad de o poder usar la holgura disponible en ciertas redes de transmisión. Y si no, claro, la pregunta es ¿por qué no, digamos? Si están bien puestos los incentivos para poder o no utilizar esa disponibilidad. Perfecto. Alexis, para poder ir revisando tu pregunta, creo que esa es una discusión que, como me comentaban, se tiene bastante. Aparece, digamos, aparece en seminarios, aparece en conversatorios, aparece en las discusiones internas, cuando muchas veces los gremios plantean sus posiciones frente a la autoridad, cuando se busca de una u otra forma incrementar, digamos, la capacidad de transmisión. Primero dejar en claro que como empresa de transmisión siempre creemos que la seguridad va primero. Creo que que en este tipo de cosas estamos muy alineados con lo que el coordinador comenta. La idea del criterio N-1 eh, es poder mantener, digamos, un cierto nivel de seguridad en el sistema. De hecho, todo el proceso del plan de expansión, cuando se realiza, se hace precisamente considerando este criterio de seguridad. Tanto es así que hace bastantes años atrás, me puedo remontar más de 20 años, cuando las empresas en general aparecían, las empresas transmisoras en general aparecían poco o nada en los diarios, solamente aparecían si es que había alguna falla, porque a pesar de que hay muchas interrupciones, circuitos que salen, la verdad, el criterio de seguridad permite que todas las pequeños problemas que haya en el sistema, pequeños e incluso grandes, sean básicamente invisibles, transparentes al cliente final. De hecho, como comenté en el primer bloque, hablando de extender tal vez este criterio de seguridad a las instalaciones zonales más cercanas al cliente final, con el objetivo de reducir las horas de interrupciones, es una cosa, es un tema fundamental si queremos avanzar en esa vía. Chile tiene criterio N-1, sin embargo, si uno revisa, digamos, otros países, otras regulaciones, se va a encontrar con criterios similares, pero en algunas partes se van a encontrar con criterio N-2 y en algunos países, en algunas zonas, hasta criterios N-3. Todo depende del valor que uno le coloque a la seguridad del suministro eléctrico. Ahora, en particular aquí en Chile, ¿por qué mantener un criterio -1? Se entiende que tenemos como tú dices, tenemos dos autopistas, tenemos dos camiones de estanque y estamos utilizando uno. Bueno, yo entiendo que en general muchas empresas del rubro generación les interese el tema este de relajar el criterio de seguridad N-1 en algunas zonas. El tema es que yo creo que es necesario revisar bien cómo están balanceados los incentivos. ¿Quién se lleva los beneficios? ¿Quién se lleva, digamos, las consecuencias de un problema? Con nuestra regulación actual, el relajamiento del criterio de -1, por supuesto, implica un mayor beneficio para la generadora en particular, pudiendo inyectar mucho mayor producción de sus centrales. Sin embargo, en el evento que llegue a ocurrir una falla, y esa falla signifique desprendimiento de carga o dejar sin suministro, de acuerdo a la regulación, quien se lleva las consecuencias de eso no son quienes se llevan los beneficios. Quien se lleva las consecuencias de eso, por supuesto, es el coordinador y también las propietarias de los activos de transmisión, las empresas de transmisoras. Yo creo que estas conversaciones, por supuesto, se pueden ver para ir avanzando en cuándo conviene, cuándo no, pero es necesario un poco equiparar
el tema de beneficios versus consecuencias. Oye, muy buen tema, Alfredo, y no lo había visto tan así desde ese punto de vista. Y en el mismo tema te quiero llevar un poquito más allá. Eh, Hemos estado hablando mucho de la tarifa del usuario final. Entonces, dentro de la tarifa del usuario final tenemos el componente transmisión, ¿ya? Si es que no tuviéramos que invertir más en transmisión, porque relajáramos el criterio N-1, eso se iría directo a un reflejo en la cuenta del cliente final con una baja. O sea, no una baja, dejaría de subir en lo que es transmisión. Yo sé que transmisión no es tan relevante, pero claro que ahí el cliente final podría tener un plus. Pero como dices tú, hay que ver qué es lo que quiere el cliente final, porque hoy en día nosotros no tenemos idea qué es lo que quiere el cliente. Porque como yo te decía, hay algunas empresas que tienen equipos muy sensibles en que les puede quedar la embarrada si es que hay un corte importante, pero por otro lado, yo creo que está el usuario más residencial, en que, claro, obvio, no le gusta que se corte la luz, pero si tú le dices, ya, se corta la luz, pero te va a salir la cuenta un 20% más barato, pero hay más riesgo que se corte. ¿Qué querrá? Eso lo dejo como planteo porque no conocemos al cliente, si eso al principio. Y bueno, y obviamente adecuando los incentivos, Alfredo, o sea, si tú llegas a relajar un criterio como ese, obviamente las sanciones no pueden ser las mismas. ¿Me permites algunas reflexiones precisamente en base al tema este que estás planteando? Como tú dices, transmisión impacta en una parte menor en la tarifa. O sea, hablando específicamente, ya que la tarifa refleja toda la cadena de valor del producto de electricidad, generación, transmisión y distribución, es recalcar, efectivamente, transmisión es la componente que tiene el menor impacto en la tarifa y transmisión misma es aquella componente o elemento que permite un mercado, que exista un mercado de generación, que exista competencia de generación, lo cual también permite en el largo plazo tarifas. Muchas veces yo he escuchado, se ha planteado el tema, oye, relajemos el criterio de seguridad, el N-1, quedémonos con N y problema solucionado. Yo siento que particularmente es como estar mirando muy en el corto plazo. Estamos en un país que actualmente no es un país como algunos de Europa ya desarrollado, en los cuales las tasas de crecimiento son del orden del 1 o 2%, hablando de incremento eléctrico, o a veces simplemente no crecen, están en cero. Chile es un país en vías de desarrollo, está creciendo y a la par de este crecimiento, el producto de electricidad, digamos, es uno de los que tiene que crecer junto con la economía. Entonces, el simplemente relajar el criterio -1 tiene una limitación, yo diría poca. Si lo relajan en línea de 220, sí, se van al doble, de 200 pasan 400, y 400 megawatts son suficientes para los 6 gigas de renovables que se quieren inyectar. Uno lo piensa y eso compensa en realidad todo lo que perderíamos en seguridad. Yo creo que es necesario, evaluar, digamos, otras opciones y hay opciones adicionales de flexibilidad, manteniendo, digamos, la operación. De hecho, una de las cosas que nos interesa precisamente es desarrollar proyectos, pero necesitamos márgenes operacionales para mantener las instalaciones y para también desarrollar los proyectos. Algunos proyectos que están en el sur, obras que desarrolla Transelec, no se han podido desarrollar porque el sistema está demasiado estrecho y está estrecho aún operando con criterio N-1. Si no tuviésemos ese criterio, estaríamos aún más estrechos. Y con ese criterio, el coordinador tiene que tener cuidado, manejar los estándares de seguridad precisamente para que si hay problemas,
no haya un corte de suministro. Y vuelvo a decir, cuando estamos hablando del sistema de transmisión principal, no estamos hablando de un corte a una ciudad, estamos hablando de cortes muchas veces a regiones, es que no todo el país. Sí, toda la razón, Alfredo. Está demasiado complicado el tema en el sur. Comparto contigo y Alfredo, y siguiendo la misma línea, sabemos que hay un proyecto de ley actualmente conocido de transición energética, donde hay elementos que buscan efectivamente poder destrabar o darle agilidad a ciertas obras de transmisión. A tu juicio, ¿nos podrías contar cuáles son los principales elementos que incorpora este proyecto de ley para efectos de las obras de transmisión? Perfecto. Oye, yo creo que el proyecto tiene varios elementos importantes. De hecho, desde mi punto de vista, es una lástima que esté un poco entrampado ahí en el Congreso por los temas adicionales que se le incorporaron después. Ahora, desde un punto de vista general, sí veo positivo que se converse el tema en forma general. ¿Por qué? Porque el desarrollo que se quiere, que se está pensando en futuro, significa inversiones, inversiones significan incrementos en la tarifa, y aquí lo importante es sincerar qué es lo que el país, por un lado, quiere, como tú lo mencionaste, Katy, qué es lo que quiere el usuario final, qué es lo que el país necesita, cuáles son las alternativas. Si nos vamos a desarrollar por grande infraestructura de transmisión, yo creo que es relevante colocar aquí ya que es necesario definirla y tomar las definiciones. Si además lo vamos a complementar con sistema de almacenamiento, con PMGD, o incorporar mayor tecnología y flexibilidad flexibilidad en el sistema, no, también. Pero es necesario tener una buena mirada y saber el impacto real. El impacto real. Yo creo que los elementos ahí que son buenos del proyecto de ley son este mecanismo de obras excepcionales que permiten un atajo al proceso de expansión centralizado, regulado, que es bastante extenso. En particularmente ahora, con todos los procedimientos que hemos tenido, y ha salido bastante en el diario La Zona de Ñuble, es necesario algún mecanismo, alguna válvula de escape que le permita al gobierno desarrollar la obra que la comunidad necesita, que el cliente necesita para que se desarrolle la industria. Entiendo que por eso están este tipo de temas. Y precisamente por los problemas que ha habido asociados a la pandemia, los problemas macroeconómicos, muchas obras están paradas ahí debido a el importante incremento de los costos, sobrecostos en general, y que de acuerdo a nuestra regulación tiene un poco una camisa de fuerza, no permite modificar el BI que fue adjudicado. A pesar de que todas las situaciones que ha ocurrido es totalmente exógena a las empresas transmisoras e incluso muchas veces a los contratistas. Entonces, sí, es necesario que el proyecto de ley, yo veo con buenos ojos estos elementos. Pero por otro lado, es necesario acelerar la transmisión en los proyectos, en aquellas zonas, aquellos proyectos que yo creo que la autoridad considere necesario, que el país considere necesario, y yo no le veo tanto sentido al cambio del procedimiento que está impulsando el proyecto de ley. Si bien se ha retrasado un poco, nosotros vemos que es más relevante hacer cambios en la metodología del plan de expansión, y eso no requiere cambios de ley. Eso simplemente requiere conversaciones y cambios en los reglamentos, que son mucho más sencillos y que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, permitirían, digamos, un avance y una promoción de las obras de expansión bastante más rápido. Otro elemento que yo creo que es relevante que tiene el proyecto de ley, pero que es necesario ponerle un mejor acento o subrayarlo, es el tema de resiliencia. Aquí otra vez vamos apuntando al tema de seguridad. Con los temas de cambio climático, aquí ya eventos que pasaban esporádicamente, la verdad ya no se están haciendo tan esporádicos, empiezan a ser más frecuentes. Y aquí pongámonos todos como clientes, como usuarios finales nos hemos acostumbrado, digamos, a un producto, electricidad, digamos, que llega, que es confiable, siempre que llegamos a la casa encendemos la luz o ocupamos todos los equipos. El tema de resiliencia es importante porque a pesar de que está en la ley desde el año 2016, lamentablemente no se han desarrollado obras o no se han analizado
e impulsado ahora precisamente por el tema de resiliencia. Ahora le están dando una mayor relevancia, pero no hay un efecto aún vinculante para que se desarrollen obras por resiliencia. Que también, yo creo que con el tema de la metodología, ajustes a la metodología de planificación, este tema también se podría mejorar y profundizar. Bien, Alfredo, mira, te quiero preguntar un poco tu opinión acerca de dos cosas que yo considero bien importantes. Em, Siento un poco que con este tema de que, bueno, cada uno está velando por sus intereses y, y ahora nos estamos acordando de que existe un cliente final también. Eh, en la ley de transición energética a mí me deja con gusto a poco, porque creo que lo que debería realmente hacerse es una ley em, que regule la tarifa del cliente final y que dentro de esa ley vayan modificaciones o como regulatoriamente se tenga que hacer y se incluya la distribución, la transmisión, el almacenamiento y generación, no porque eso se regula solo, pero en el fondo los componentes de la tarifa, creo que esta ley debería incluir todo eso, más que este incentivo solamente a la transmisión. O sea, no, estoy completamente de acuerdo contigo que la transmisión es muy importante, pero si no tenemos la distribución adecuada, tampoco vas a llegar. Entonces, los problemas que tenemos con el VAT, creo que son demasiado importantes y son los que llegan, al final la línea de distribución son las que llegan al cliente final y hoy en día hay un desincentivo tremendo para las distribuidoras a seguir avanzando. Y por otro lado, hay otra cosa que a mí igual me hace mucho ruido, que te quería preguntar qué piensas, y es que, por ejemplo, la ley de transmisión, cuando se implementó, decía que la transmisión iba a adelantar a la generación. Eliminó la señal de localización, que es muy importante. Recuerdo incluso que cuando se estaba discutiendo los reglamentos, se discutió si en las instalaciones nacionales y zonales el acceso iba a ser abierto y no sujeto a capacidad. Y se decidió que iba a ser abierto. En las dedicadas, claro, sujeto a capacidad. Y, y bueno, aparte se comenzó todo esto, que al principio fue un boom, de que las centrales tenían que conectarse a las subestaciones. Y hoy en día, al final, hemos terminado un poco llegando a lo mismo porque vía artículo 102 también se pueden conectar en otras partes y tal como tú dices, están estos procesos expeditos a lo que existe de la planificación centralizada. Entonces siento que de a poco esta ley de transmisión le hemos ido quitando el peso cada vez más. Incluso llegó a pensar que no era la mejor opción, pero no importa, eso ya está. Entonces quería saber qué piensas tú un poco de todo esto, que hay que meterlo en la juguera y quizás hubiera quedado mejor el problema de la transmisión sin ley de transmisión. Mira, yo creo, al igual que tú, que es necesario mirar el problema global. Concuerdo plenamente contigo de que si estamos pensando en el cliente final, no solamente hay que ver los problemas que aquejan a generación, los problemas que puede tener el segmento de transmisión, sino también el de distribución. Eh, es necesario, de todas maneras, modernizar nuestra regulación. La tecnología ha avanzado mucho y lamentablemente la regulación siempre ha ido algunos pasos más atrás por los impactos que generan, porque hacerle algunos cambios y algunos cambios rápidos, tal vez uno no siempre puede medir todos los impactos que eso va a ocasionar en todos los actores del sistema.
Entonces, con esto quiero decir, yo concuerdo contigo que es necesario también enfocarse en lo que pasa con distribución. De hecho, yo veo un mundo de oportunidades para que el cliente final se pueda convertir en este prosumidor de las cuales hablan, un consumidor proactivo que pueda incidir, que pueda gestionar, que tenga incentivos también para poder consumir energía en los momentos que son más baratos, no consumir energía o incluso aportar en aquellos en que puede ser la energía puede tener un valor mayor, porque actualmente la regulación no le da ningún incentivo al consumidor, le sale lo mismo consumir en cualquier hora y momento del día. Entonces hay un montón de oportunidades y yo creo también que todo el desarrollo, si bien no es necesario que distribución y transmisión sean planificadas, digamos, en los mismos procesos, no es necesario. Sí, yo creo que tienen que conversar más, estar más acopladas, porque hay muchas soluciones de transmisión que resuelven problemas de distribución e incluso viceversa. Hay soluciones Sí. de distribución que resuelven problemas de distribución, entonces, de alguna forma hay que hacer conversar los procesos, la planificación, porque todo apunta, todo es parte, como tú dices, de la cadena de valor que llega al cliente final. En particular con el último tema que comentas de la señal de localización, yo creo que de todas maneras es importante revisar lo que se dice, los mensajes que se dieron inicialmente y consecuentemente cómo actuó el mercado. Es cierto, hay acceso abierto, digamos, a todas las instalaciones, se pueden hacer obras por 102, como tú dices, pero los recursos también están limitados. Si bien uno puede colocar obras por 102, hay algunas instalaciones en el sistema, por ejemplo, por Paico. eh, Hay espacio para que crezca, pero uno de los temas que resultó en un panel de expertos es que no permitía un crecimiento armónico, entonces no podíamos conectar más líneas en esa subestación, ya sea por proceso normal o por 102. Es necesario, yo creo, ponerse de acuerdo bien qué es lo que se requiere. Yo entendería que de todas maneras muchas empresas, muchos agentes del mercado, entendiendo que la transmisión iba a llegar, que iba a haber espacio para que se conectaran, que iba a haber un estampillado, que lo iba a estar pagando el consumidor final, desarrollaron sus proyectos considerando eso. Un cambio importante en las reglas del juego es necesario, digamos, evaluarlo a la hora de ver cómo impacta a todos los desarrolladores. En este momento no es que esté a favor o en contra de uno u otro. Lo que sí yo creo es, como tú dices, que si vamos a hacer cambios regulatorios, es importante medir bien cuáles son los impactos para el gobierno, cuáles son los costos para el cliente final, cuáles son los impactos para los actores que están en el mercado e incluso con la idea de crear incentivos para que nuevos actores entren y tengamos un sistema mejor, un sistema más eficiente con los incentivos, digamos, bien adecuados y bien puestos. Definitivamente no es una tarea fácil, es complicado, sobre todo cuando estamos centrados en querer sacar algunas cosas rápidas o solo centrados en nuestro sector. Yo creo que aquí hay que tener una visión un poco más amplia pensando, oye, aquí hay que arreglar todo. Veamos, avancemos de a poco. Yo creo que sí es importante poner un freno para visualizarlo. Así es. Y bueno, una de las conclusiones, y comparto contigo, Alfredo, es que lo que llevamos más tiempo, digamos, es complejo, es un sistema muy complejo, los cambios toman tiempo, ya tienen que tener acuerdos políticos, sociales, privados, y en eso estamos. Hay un cambio de marcha ahora, sabemos todos los desafíos que tenemos, ¿ya? Katy, Alfredo, nos llegó la hora. Muchas gracias por habernos escuchado, amigos y amigas. Y agradecerte, Alfredo, por la entretenida conversación acerca de transmisión y la relevancia que tiene para el sector y para el cliente final. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias, Katy, por invitarme al programa. Ha sido un placer. Sí. Muchas gracias, Alfredo. De verdad, estuvo muy, muy rica, muy productiva la conversación, así que feliz de que hayas participado. Muchas gracias. Amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo programa de Punto Conexión el próximo martes 10:30. Muchas gracias.
Chau.